Hola a todos, bellezas, y bienvenidos una vez más al canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que radiantes, llenos de energía y, por supuesto, listos para el chisme. Sí, porque hoy, amigos míos, nos adentramos en un tema que va a levantar ampollas, uno que ha estado circulando como un torbellino en las redes sociales, generando debates acalorados y dejando a muchos con la boca abierta. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, en particular, en un escándalo que involucra a dos de nuestros ídolos, la inigualable Hande Erçel y, por supuesto, el carismático Kerem Bürsin. El título lo dice todo, ¿verdad? Escándalo. Hande confiesa todo sobre Kerem y unas copas de más lo revelan. Uf, la que se armó. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada pista de esta bomba mediática que está haciendo temblar los cimientos de la farándula turca. Vamos a analizar lo que sabemos, lo que se dice y a intentar discernir qué está pasando realmente entre estos dos. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el papel crucial de esas famosas copas de más, que como ya sabemos, a veces actúan como un suero de la verdad, o al menos, una versión de ella. Así que pónganse cómodos, preparen su bebida favorita, porque la historia que les voy a contar es jugosa, llena de giros inesperados y por supuesto con mucho drama. Y antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo chisme, ni una sola novedad de sus estrellas favoritas. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y sean parte de esta comunidad increíble. Ya saben, darle al botoncito de suscribirse es el primer paso para ser verdaderos fanáticos del chisme. Y no olviden dejar sus likes y comentarios, me encanta leerlos. Vamos a ello. Empecemos por el principio, por el contexto, para entender la magnitud de este escándalo. Como todos sabrán, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, durante un tiempo, la pareja dorada de Turquía. Su historia de amor comenzó en el set de la exitosa serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, y su química en pantalla trascendió a la vida real. Los fanáticos de todo el mundo se enamoraron de ellos, de su amor, de la forma en que se miraban, de cómo se apoyaban mutuamente, de la complicidad que irradiaban. Era la pareja perfecta, el sueño hecho realidad para muchos. Sus apariciones en eventos públicos, sus publicaciones en redes sociales, cada gesto, cada mirada, era analizado al detalle por sus seguidores. La serie que los catapultó a la fama internacional, se convirtió en un fenómeno cultural, y la conexión entre ellos era innegable. La gente amaba a Eda y Serkan, y se emocionaba al verlos juntos en la vida real. Los rumores de romance comenzaron a circular, alimentados por la evidente atracción entre los actores. Finalmente la pareja confirmó su relación, y el mundo se regocijó. Era el cuento de hadas moderno, la historia de amor que todos anhelaban. Y precisamente por eso, su ruptura fue un shock para todos. Después de meses de especulaciones, de rumores sobre posibles crisis, de fotos que parecían contradecirse, de declaraciones ambiguas y silencios incómodos, anunciaron su separación. Y como suele suceder en estos casos, la información fue escasa y llena de misterio. Un comunicado breve, declaraciones genéricas, y cada uno por su lado, intentando rehacer sus vidas en medio de la atención mediática. Las razones de la separación nunca fueron del todo claras, lo que, como era de esperar, alimentó la especulación y los rumores. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de desgaste natural. Pero en el mundo del espectáculo, los detalles suelen permanecer ocultos tras cortinas de silencio y eufemismos. Pero como decimos en el mundo del chisme, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en este caso, las cenizas estaban muy calientes. Porque aunque la pareja ya no existía, los rumores sobre el porqué de la ruptura, las posibles infidelidades, las tensiones no resueltas, los problemas de comunicación, y la presión mediática, seguían circulando sin cesar. Los seguidores, ansiosos por conocer la verdad, seguían debatiendo, analizando, y buscando pistas en cada movimiento de Hande y Kerem. Y aquí es donde entran en juego las dichosas copas de más. Según fuentes cercanas, Hande en una noche de fiesta, después de haber bebido unas cuantas copas, supuestamente se soltó la lengua. La situación al parecer se salió de control y la confesión que hizo dejó a más de uno con la boca abierta, generando sorpresa y por supuesto, avivando las llamas de la controversia. ¿Qué fue lo que dijo Hande?
Pues bien, según los rumores, Ande habría revelado detalles íntimos y sensibles sobre su relación con Kerem. Habría hablado de problemas de comunicación que aparentemente habían minado la base de su relación. Habría mencionado diferencias irreconciliables que habrían impedido que la pareja avanzara. Se dice que mencionó una supuesta falta de compromiso por parte de Kerem, lo que generó frustración y decepción en Ande. Y lo más jugoso de todo y el detonante de la controversia, habría insinuado una posible infidelidad. ¡Boom! La bomba explotó. Las redes sociales se encendieron. Los fans divididos tomaron partido. Algunos defendiendo a Ande a capa y espada, mostrando empatía y comprensión ante lo que supuestamente había vivido. Otros criticándola por hablar en un momento de debilidad, por exponer su vida privada y la de Kerem de esa manera, considerándolo una falta de respeto. Otros simplemente ansiosos y desesperados por saber más detalles, alimentando el morbo y la especulación. La información, como suele ocurrir en estos casos, se filtró a través de amigos, allegados, y las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla perfecto para el debate. Las páginas de fans se llenaron de discusiones, análisis y teorías conspirativas. Los hashtags relacionados con Ande y Kerem se volvieron virales. Los portales de noticias y los canales de chismes del mundo entero se hicieron eco de la noticia. La situación se salió de control, y la reputación de ambos actores quedó en entredicho. La veracidad de estos rumores, por supuesto, es difícil de confirmar. No tenemos pruebas concretas, no tenemos grabaciones, no tenemos declaraciones oficiales. Todo se basa en lo que se dice, en lo que se rumorea, en la información que llega de fuentes confiables, pero como ya sabemos, en el mundo del chisme, a veces el humo es señal de fuego. Y en este caso el humo era denso, y el olor a drama era inconfundible. Lo que sí podemos analizar es el comportamiento posterior de ambos. Ande, por su parte, ha mantenido silencio absoluto. Ha evitado cualquier comentario sobre el tema, ha seguido con su vida, con sus proyectos profesionales, como si nada hubiera pasado. Se ha refugiado en el trabajo o en sus amistades, y ha intentado mantener una imagen de fortaleza y compostura. Sus apariciones públicas han sido contadas y cuando ha aparecido, ha evitado a toda costa responder preguntas relacionadas con Kerem. Kerem, por su parte, también ha optado por la discreción. Ha mantenido una postura similar, evitando pronunciarse sobre el tema, y mostrando una actitud de respeto y prudencia. Ambos parecen haber decidido no alimentar la polémica, no entrar en el juego mediático, y dejar que las aguas se calmen solas. Han optado por el silencio, una estrategia que en algunos casos puede ser la mejor y en otros puede generar más especulación y morbo. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué significan estos rumores? ¿Qué hay de cierto en todo lo que se dice? Aquí es donde entra en juego nuestra capacidad de análisis, de interpretación, de conectar puntos. Primero, el hecho de que Ande supuestamente haya hablado, indica que las cosas no terminaron precisamente en buenos términos. Si la ruptura hubiera sido amistosa, si no hubiera habido resentimientos, si hubiese existido el mutuo acuerdo de mantener las cosas privadas y en el mejor de los términos, es poco probable que ella se sintiera en la necesidad de revelar detalles íntimos en público, aunque fuera en un ambiente privado, y aunque fuera bajo los efectos del alcohol. Este hecho sugiere que hubo heridas profundas, y que la separación estuvo marcada por el dolor y la decepción. Segundo, el silencio posterior de ambos podría interpretarse de diferentes maneras. Podría ser una estrategia para evitar más escándalos, para protegerse mutuamente de la atención mediática y de las posibles consecuencias legales y profesionales. Podría ser un acuerdo tácito de no hablar del tema en público, un pacto de silencio para intentar preservar la imagen de ambos. O tal vez simplemente que no quieren alimentar más la polémica, no quieren seguir siendo el centro de atención, y prefieren dejar que el tiempo cure las heridas. Tercero, la supuesta infidelidad, si fuera cierta, cambiaría por completo la percepción de la relación. Si Kerem fue infiel, eso justificaría muchos de los sentimientos de Ande, de su posible frustración, de su dolor. Explicaría el porqué de la ruptura, y daría sentido a muchas cosas que, de otra manera, no tendrían sentido. Una infidelidad, especialmente en el mundo del espectáculo, es un golpe muy duro que puede dañar la confianza, la autoestima y la imagen pública de la persona afectada. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó? Honestamente no lo sabemos. Y probablemente nunca lo sepamos con certeza.
Lo único que podemos hacer es especular, analizar y esperar a que tal vez, en un futuro, uno de ellos decida romper el silencio, contar su versión de los hechos, o simplemente dejar que el tiempo haga su trabajo. Mientras tanto, lo que sí es cierto es que esta historia nos recuerda que las relaciones, incluso las más perfectas en apariencia, pueden ser complicadas y que a veces la verdad sale a la luz, aunque sea con unas copas de más. Nos muestra también la fragilidad de la fama, y la presión constante a la que están sometidas las celebridades. Nos enseña que detrás de las sonrisas y los flashes existen personas con sentimientos, con problemas y con historias que a veces preferirían mantener en privado. Pero, ¿y si todo fuera un malentendido? ¿Y si las fuentes que divulgaron la información no fueran del todo confiables? ¿Y si se tratara de una simple invención, de un rumor infundado, creado para generar polémica y aumentar la atención mediática? En el mundo del chisme, todo es posible. Las verdades y las mentiras se entremezclan y la línea que las separa es, a veces, muy delgada. Por otra parte, hay quienes especulan que todo esto podría ser parte de una estrategia de marketing, para generar interés en los proyectos futuros de Hande y Kerem. En el mundo del espectáculo, la publicidad es fundamental y a veces, los escándalos, por más negativos que parezcan, pueden generar más atención y aumentar la popularidad de los involucrados. En definitiva, la verdad sobre lo ocurrido entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo un misterio. Un misterio que seguramente seguirá alimentando la curiosidad y la especulación de sus seguidores por mucho tiempo. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos repasado los rumores, hemos analizado las pistas, hemos tratado de entender qué está pasando realmente entre Hande y Kerem. Hemos desentrañado los detalles de un escándalo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande realmente reveló todo sobre Kerem? ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Creen que es una simple invención, o una estrategia de marketing? ¿Qué creen que les depara el futuro a Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus opiniones y debatan entre ustedes. La caja de comentarios es suya. Y antes de que se vayan, no olviden algo súper importante: si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si quieren seguir recibiendo más chismes y novedades del mundo de las celebridades, no se olviden de darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los que aman el chisme tanto como nosotros. Y por supuesto suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estén atentos porque pronto tendremos más noticias y más chismes que les encantarán. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.